La doc. Doc se escucha mal. ¿Ahí cómo se escucha? Ahí sí. Ya. Que tengo serios problemas con los audífonos. Listo. ¿Quién presenta el día de hoy? ¿Quién parte? Yo puedo partir. Dale. ¿Se ve por ahí? Sí, se ve. Ya. Prendiendo la cámara. Mm. Ahí sí. Buenas noches. Bueno estar de nuevo en esta jornada. Hoy día, ojalá verme no traspapelado con el calendario. Voy a conversar un poco sobre cambios fisiológicos del embarazo. Perdón, tengo que poner la modo presentación. Ahí está. Ahora sí. El embarazo es un periodo de la etapa de las pacientes en el cual se genera una adaptación sistémica progresiva y coordinada tanto para satisfacer las demandas fetales, para satisfacer las demandas del crecimiento uterino y todos los cambios que conlleva y para poder tolerar de buena forma el proceso del parto. Estos cambios inician desde el primer trimestre, pero se van intensificando a medida que va progresando este periodo, sobre todo se intensifica hacia el segundo y finalmente hacia el tercer trimestre. Existen tanto cambios cardiovasculares, respiratorios, hormonales, hematológicos y metabólicos que me van a generar diferentes características y van a determinar que la fisiología materna o la fisiología de la paciente embarazada sea bastante particular. Van a ser pacientes que van a tener una frecuencia cardíaca aumentada, van a tener una variación en su volumen minuto, van a tener variaciones hormonales que me van a determinar cambios anatómicos incluso, y cambios metabólicos que van a determinar que los exámenes de mis pacientes parezcan distintos, pero al mismo tiempo van a estar normales para su fisiología. Estos cambios me van a tener grandes repercusiones anestésicas, pueden alterar tanto las respuestas a los fármacos como el manejo que yo le debo dar según los cambios anatómicos y fisiológicos que tengan mis pacientes, en tanto en la urgencia como en un procedimiento anestésico común. En cuanto a las variaciones del sistema cardiovascular, ya comenzando de lleno en materia, desde el primer trimestre existe una expansión del volumen plasmático que llega a su punto máximo aproximadamente a la semana 32. Este aumento del volumen sanguíneo total ronda entre el 40 y el 50% más que una paciente no embarazada y aumenta más el plasma que los eritrocitos. Este aumento desproporcionado respecto al incremento de la masa eritrocitaria genera esta típica anemia fisiológica de las pacientes. Existe un aumento del gasto cardíaco que ronda entre el 30 y el 50% en comparación a pacientes que no están embarazadas, como les comentaba en el PIC en la semana 32.
existe determinado principalmente también por este aumento en la frecuencia cardíaca en 10 a 20 latidos por minuto y este aumento en el volumen sistólico. Son pacientes que van a tener una disminución de la resistencia vascular sistémica producto del aumento de la progesterona, producto de aumento de óxido nítrico y otros vasodilatadores. Este contexto genera una fisiología hiperdinámica similar a estados hipervolémicos controlados, y esto también es la base de muchas adaptaciones que existen en la fisiología materna. El flujo útero-placentario ronda aproximadamente en 500 a 700 mililitros por minuto al término del embarazo, lo cual se caracteriza por un flujo que va alrededor del 10 al 15% del gasto cardíaco total. Y la característica es que este flujo depende exclusivamente del gradiente perfusional, de los gradientes de presiones que existen, ya que no posee una autorregulación. Por lo tanto, el flujo útero-placentario es tremendamente sensible a las caídas de la presión arterial. Por lo tanto, es algo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de suministrar la anestesia a mi paciente y de manejar las presiones y no dejar que caigan mucho o que caigan por mucho tiempo, ya que, como les comentaba, no va a tener cómo reponerse a sí mismo. Además, las pacientes presentan dentro de estos cambios anatómicos un desplazamiento del eje cardíaco desde una posición levocardia dextrogirada. Esto es un cuadro que aparece en un paper publicado en la Sociedad Chilena de Anestesiología por el doctor Lacassier, que representa un poco lo que les estaba comentando desde el punto A, que, bueno, esto habla principalmente de cómo varía el volumen versus la presión en el ventrículo izquierdo en una paciente embarazada versus una paciente no embarazada. En las letras que no son primas, o sea, A', B', C', D', o sea, perdón, A, B, C, D, E, que no son primas, representa el gasto cardíaco en el ciclo cardíaco en una paciente no embarazada, y las letras primas, bien digo, representan el gasto cardíaco o el ciclo cardíaco, mejor digo, en una paciente embarazada. No sé si se ve mi mouse, pero desde el punto A, que representa el Sí, se ve, sí cierre, se ve. ¿sí se ve? Ya, perfecto. Desde el punto A hacia el punto B, es el punto B', representa el llene ventricular, y desde el B' hacia la C' representa la contracción isovolumétrica de las pacientes. Posteriormente, hasta llegar a la presión ejercida hacia la apertura de la válvula aórtica que llega a su punto máximo de presión, podemos observar que el volumen con el cual se llena el ventrículo izquierdo es mayor y que las presiones que tiene son menores con respecto a las pacientes no embarazadas, esto determinado principalmente por la disminución de la resistencia vascular sistémica. Ojalá se haya entendido el cuadro, sé que al principio me enredo un poco en nombrar las letras. Continuando con el sistema cardiovascular, las pacientes al estar en decúbito supino, bien digo, el útero grávido va a comprimir la vena cava inferior y la aorta abdominal en esta posición, lo cual puede determinar una caída significativa en el retorno venoso con descenso del gasto cardíaco que ronda aproximadamente entre el 25 y el 30%, manifestándose con una disminución de la presión arterial y como un síndrome hipotensivo supino que se caracteriza por náuseas, palidez, bradicardia, que ocurre aproximadamente en el 10% de las embarazadas que ya se encuentran en etapas posteriores a las 20 semanas. Esto puede terminar en casos severos, hipoperfusión fetal y pérdida de la conciencia materna, y se corrige principalmente poniendo a la paciente en decúbito lateral izquierdo o con una cuña bajo el flanco derecho. Esto es un cuadro que se encuentra en el chestnut que representa un poco la presión retrógrada que va generando el útero grávido en pacientes en decúbito supino. En la línea que se encuentra continua se muestra la presión que existe en vena femoral versus la línea discontinua que se encuentra en vena antecubital. Como podemos observar, las presiones son mucho mayores en femoral, producto de la compresión del útero grávido, y esta presión cae súbitamente en el momento de las 40 semanas de gestación, ya en un periodo postparto, asimilando las presiones que existen en vena antecubital.
¿Qué consideraciones anestésicas debo tener con con las variaciones del sistema cardiovascular? Bueno, las modificaciones del embarazo potencian la inestabilidad hemodinámica ante estímulos anestésicos. Por lo tanto, las disminuciones del tono vascular basal van a tener un mayor riesgo de hipotensión, y la anestesia raquídea, o la anestesia neuroaxial puede causar hipotensión brusca, pues, por disminución del tono simpático. Y como esta paciente se encuentra con un lecho vascular ya dilatado, este riesgo puede ser mucho mayor en estas pacientes. La cinética de los fármacos se va a ver alterada, ya que las pacientes van a presentar este volumen plasmático aumentado, y la farmacocinética va a ser alterada y puede generar variaciones entre paciente y paciente. En cuanto a la utilización de un vasoactivo para poder optimizar la presión arterial de mis pacientes, el uso de fenilefrina es el agente preferido para el manejo de la hipotensión necesaria electiva, ya que presenta un mejor perfil fetal que comparado con la efedrina. Y dentro de otras consideraciones que debo tener es evitar el decúbito supino prolongado bajo la anestesia, y como lo vimos en algunos seminarios anteriores, porque cuando yo administro la anestesia neuroaxial en una paciente embarazada, lateralizar el útero me va a favorecer el retorno venoso y va a evitar todas las complicaciones que veníamos conversando. En cuanto a los cambios en el sistema respiratorio, el embarazo genera un estado de cambios tanto anatómicos como en los volúmenes pulmonares. El diafragma se va a elevar aproximadamente 4 centímetros hacia arriba. Se va a presentar un ensanchamiento de la caja torácica con un aumento del diámetro transverso. La circunferencia torácica, bien digo, va a aumentar también el ángulo subcostal, y debido a los cambios que existen hormonales de las pacientes va a existir un aumento de la congestión mucosa de vías aéreas superiores, que voy a hablar un poco más de eso adelante. En cuanto a los volúmenes, el embarazo genera un aumento de la hiperventilación fisiológica mediada por la progesterona, que estimula el centro respiratorio, lo cual va a incrementar el volumen tidal de mi paciente, el volumen corriente, en un 40% aproximadamente, aumentar la ventilación minuto en un 50%, y este incremento tanto del volumen corriente como del volumen minuto va a llevar a una disminución de la presión arterial de CO2, que va a alcanzar los 30 milímetros de mercurio, que me va a determinar una alcalosis respiratoria que va a estar bien tolerada por un descenso leve del bicarbonato, que va a ser algo que voy a tocar un poco más adelante en el sistema renal. Se genera una disminución de la capacidad residual funcional progresiva por el aumento por el aumento del útero gravio y el desplazamiento del diafragma hacia superior, secundario a este crecimiento, y se reduce aproximadamente en un 20% ya al final del embarazo. Existe además, un aumento en el consumo de oxígeno en estas pacientes, aproximadamente de un 20 a un 30%. Y como les comentaba, aquí se repitió un poco la congestión mucosa de las vías aéreas superiores. ¿Qué consideraciones anestésicas debo tener? Estos cambios fisiológicos van a tener múltiples complicaciones en el embarazo. El edema progresivo de la vía aérea superior va a determinar una reducción del espacio glótico y orofaringeo, lo cual me va a dificultar la visión. Va a existir un incremento de la clasificación de Malampati durante la gestación, que va a tender a clasificarse como un Malampati 3 o 4 ya al final del tercer trimestre. Va a tener mayor friabilidad y congestión de las mucosas, lo cual me va a determinar un mayor riesgo de sangrado con la manipulación. Y el desplazamiento cefálico del diafragma y el aumento de las mamas van a limitar la movilidad cervical y el acceso a la vía aérea. Además, la disminución de la capacidad residual y el incremento, la disminución de la capacidad residual funcional, bien digo, y el incremento en el consumo de oxígeno va a reducir el tiempo de apnea segura, lo cual me va a favorecer una desaturación rápida de mis pacientes. Por lo tanto, toda paciente embarazada que yo requiera darle anestesia general la debo considerar como una vía aérea difícil, y tengo que estar preparado para ello con todo lo necesario para una vía aérea difícil, como videolaringoscopio, buis a mano, tubos de distintos tamaños y probablemente tubos de menor calibre, etcétera. Como les comentaba y venía adelantando, el tiempo de apnea segura es menor. Voy a tener una desaturación más rápida.
voy a tener una mayor dificultad para ventilar a mis pacientes, por ahí una dificultad en intubarlas por esta congestión mucosa y por la dificultad que va a presentar su anatomía. Y como yo tengo a las pacientes, o sea, como las pacientes embarazadas presentan una disminución del CO2 arterial, tengo que tener esto en consideración a la hora de ventilarlos, ya que las pacientes van a tener una dependencia con el feto en cuanto al equilibrio ácido-base, que voy a tocarlo un poco más adelante para que se entienda, pero tengo que entender esta alcalosis respiratoria como un proceso normal. Ya entrando al sistema renal o ácido base, como les comentaba, existe un aumento del volumen plasmático y además existe un aumento en el flujo plasmático renal y la filtración glomerular asciende incluso desde un 50 a un 150% comparado con pacientes no embarazadas. Y este aumento en la filtración glomerular determina que los exámenes de la función renal se vean alterados. Entonces, existen disminuciones de los niveles séricos de creatinina y disminuciones de la urea plasmática, lo cual me determina que yo a la hora de analizar los pacientes, la función renal de mis pacientes y se encuentra en rangos que yo habitualmente pensaría que se encuentran normales, por ejemplo, si es que se encuentran con CREA de 1, igual habla de que es una paciente que tiene algún grado de disminución en cuanto a la filtración glomerular. Presentan además glucosuria fisiológica frecuente, lo cual no va a ser representativo de diabetes, sino que se explica también por una menor reabsorción. Se mantiene la reabsorción habitual de sodio y estos cambios en la filtración glomerular me pueden hablar de que puede tener potencialmente un aumento en la eliminación de fármacos que se eliminan por esta vía. Además, la embarazada, como les comentaba en cuanto a los cambios de la fisiología respiratoria, presentan esta disminución de la presión arterial de CO2, que oscila la entre 30 y un 32 milímetros de mercurio, que se representa por una alcalosis respiratoria leve, y esto se compensa con una disminución del bicarbonato plasmático. Además, estos gases, como les comentaba, me van a determinar que el gradiente materno-fetal esté estable, ya que estas pacientes embarazadas sin capacidad de autorregularse, el feto va a depender del gradiente que tenga mi paciente con un CO2 basal. Por lo tanto, intentar corregir el CO2 me puede traer consecuencias importantes, ya que puede determinar tanto como una acidosis fetal como una vasoconstricción en la circulación fetal, y lo cual me va a determinar que próximamente una hipoxia fetal, que es algo que lo comento ahora en consideraciones anestésicas. Entonces, eh, ¿qué consideraciones debo tener yo? Debo interpretar la creatinina según los valores gestacionales, evitar tanto la hipercapnia como la hiperventilación, ya que la hipercapnia materna va a reducir o va a invertir el gradiente de CO2 con el feto, lo cual va a dificultar la eliminación fetal, va a aumentar el CO2 fetal, provocando una acidosis respiratoria fetal. Esto puede llevar a depresión miocárdica como hipotensión, y la hiperventilación excesiva en estos pacientes puede terminar una alcalosis respiratoria materna con la consecuente vasoconstricción de la arteria umbilical, y eso me va a determinar variaciones en la curva de la disociación de hemoglobina, lo cual va a afectar también la extracción de oxígeno por parte del feto. Por lo tanto, a estas pacientes yo debo mantenerlas en estos rangos de CO2 arterial eh, para no alterar el equilibrio ácido-base fetal, y así evitar complicaciones mayores. Por lo tanto, el CO2 es algo que yo debo mantener en rangos que para mí serían muy bajos, pero que son considerados normales para la paciente embarazada. Además, debo ajustar fármacos que sean de eliminación renal si es que mi paciente presenta una menor filtración, una menor función renal, o sea, un empeoramiento en su función renal con valores que yo consideraría normales también. En cuanto al sistema hematológico, como les adelantaba en la parte de sistema cardiovascular, existe un aumento del volumen plasmático que oscila en un 40 o un 50%, y este aumento del volumen es mayor, como se observa en la figura de al lado, que es una figura extraída del Williams de obstetricia.
si es que presenta un embarazo gemelar, este aumento de volumen plasmático va a ser mayor en comparación a pacientes con embarazo único. Existe también un aumento de la masa eritrocitaria, pero el aumento del volumen plasmático es mucho mayor en comparación a los eritrocitos, por lo tanto existe esta hemodilución fisiológica y esta anemia fisiológica con caída del hematocrito. Habitualmente existe leucocitosis leve que alcanzan hasta los 15.000 por milímetro cúbico, que esto es fisiológico y no se tiene que tomar tanto en cuenta. Puede existir una plaquetopenia gestacional leve, aproximadamente en un 8% de las embarazadas, con recuentos que se mantienen alrededor de 100.000. Esto es benigno, sin repercusiones sin repercusiones mayores, porque se oscila en rangos más o menos como aceptables, y existe un aumento de la demanda de hierro y folato debido al aumento de la masa eritrocitaria en estas pacientes. El embarazo propicia un estado de hipercoagulabilidad fisiológica, aumentan notablemente el fibrinógeno, el factor 7, el factor 8, el factor 9, el factor 10, el factor 12, disminuye la actividad fibrinolítica y consecuentemente aumenta el riesgo de la enfermedad tromboembólica. Al costado se aprecia una figura que está publicada en el Chestnut que compara cómo va variando con una figura de trombolastograma el estado del sistema hematológico de nuestras pacientes. Presentan un acortamiento de la onda R con un aumento de la onda alfa, y lo que quizás no me termina de cerrar tanto es el aumento de la amplitud máxima que puede, por la plaquetopenia que presentan, que quizás entiendo que pueda estar compensado un poco por el aumento de fibrinógeno. ¿Qué consideraciones anestésicas debo tener? Bueno, como estas pacientes pueden presentar unas plaquetopenias fisiológicas, debo revisar dirigidamente el recuento plaquetario previo a la técnica neuroaxial, ya que pueden presentar estados que no van a ser fisiológicos, como trombocitopenias por preeclampsia, coagulación intravascular diseminada, síndrome de HELP, etcétera. Tengo que tener cuidado con el riesgo protrombótico que van a presentar mis pacientes, ya que este riesgo se va a encontrar aumentado, sobre todo en cirugías como en cesárea. Y tengo que interpretar los tiempos de coagulación, como les comentaba, según la fisiología materna, que va a estar alterada y no va a ser igual que a una paciente no embarazada. En cuanto al sistema gastrointestinal, también existen múltiples cambios hormonales y mecánicos que afectan a este sistema. Existe una disminución del tono del esfínter esofágico inferior desde el primer trimestre, lo cual me va a aumentar el reflujo gastroesofágico. Existe un aumento de la presión intraabdominal por útero grávido, y no hay cambios relevantes en cuanto al vaciamiento gástrico en pacientes embarazadas sin trabajo de parto. Sin embargo, en el trabajo de parto, el vaciamiento gástrico sí se ve enlentecido, antes del trabajo de parto eh, no se logra diferenciar un cambio significativo con respecto a pacientes no embarazadas. Sin embargo, en el trabajo de parto sí existe un aumento del riesgo de náusea y vómito y pirosis, y puede existir una leve elevación de las transaminasas en el embarazo normal. ¿Qué consideraciones anestésicas debo tener? Bueno, toda paciente embarazada, según lo que se puede describir en la literatura, mayor a 20 semanas, se debe considerar un estómago lleno funcional. Esto puede ir variando un poco de donde uno lo lea. Según el Chestnut, es desde las 18 a 20 semanas, pero según una publicación en la Sociedad Chilena de Anestesia que pude encontrar, hay algunos anestesistas que prefieren considerarlo desde la semana 12. Sin embargo, desde la semana 20, el aumento de la presión intraabdominal es lo que me hace considerarlo como un estómago lleno funcional. Tengo que tener mucho cuidado con la aspiración pulmonar que puede esto determinar bajo anestesia general, por lo tanto, no ventilar a mis pacientes y preferir técnicas regionales si es posible, pero si debo utilizar anestesia general, preferir técnicas de secuencia de intubación rápida para evitar la broncoaspiración. En cuanto a los cambios en el sistema nervioso, existe un aumento progresivo del flujo sanguíneo cerebral por disminución de la resistencia cerebrovascular, determinada en parte por esta disminución de la resistencia vascular cerebral y
una vasodilatación de la arteria carótida. Existe además un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y aumento de la densidad capilar de la corteza occipital, por lo tanto va a aumentar la sensibilidad a fármacos que aumentan la barrera hematoencefálica. Existe un aumento en el umbral del dolor que puede estar en parte explicado por el aumento plasmático de endorfinas y progesterona. Existe un aumento en la dependencia del sistema simpático para mantener la estabilidad hemodinámica y una disminución en el volumen del líquido cefalorraquídeo por aumento de la congestión venosa epidural. Existe aumento de la presión epidural, lo cual aumenta el riesgo de punción venosa y hematoma. Y existe un aumento en la sensibilidad de anestésicos locales, lo cual también me va a disminuir las dosis requeridas para una anestesia neuroaxial. Además, existen cambios musculoesqueléticos asociados a esto, aumenta la lordosis lumbar de mis pacientes, lo cual me va a modificar el eje de la punción de anestesia neuroaxial que yo voy a tener. Existe aumento de la laxitud ligamentosa asociado al aumento de relaxina y estrógenos que me van a determinar un aumento en los ligamentos del eje neuroaxial. Y me va a determinar también una posible aumento en la movilidad cervical, lumbosacra y pélvica, bien digo, con potencial inestabilidad atlantoaxial, que es algo que tengo que tener en consideración también a la hora de intubar a estos pacientes. Existe edema de tejidos blandos, lo cual me va a dificultar a identificar la zona de punción. Y eso principalmente, me va a dificultar identificar los reparos óseos. ¿Qué conclusiones podemos tener al respecto? El embarazo es una profunda adaptación multisistémica mediada tanto por mecanismos hormonales, hemodinámicos y metabólicos. Estos cambios son fisiológicos, pero modifican significativamente, bien digo, la respuesta a la anestesia general y la regional. Y la comprensión de estos cambios me va a permitir prevenir complicaciones materno-fetales y optimizar el manejo anestésico que yo le voy a dar a mis pacientes. Esa ha sido mi presentación. Muchísimas gracias. Mirko, bastante bien, muy completa la presentación. Yo creo que lo único que me restaría preguntarte, si de pronto leíste, es más o menos esos cambios fisiológicos hasta qué semana postconcepcional debería tenerlos en cuenta como presentes todavía o sea, en la materna. Eh, Entiendo que dependía de algunos cambios fisiológicos. Habían algunos que ahora que lo menciono, no lo anoté tan dirigidamente, cambiaban en 48 horas. Hay otros que duran varias semanas. eh, pero es algo que, claro, ahora que lo menciono, tal vez lo debería haber anotado, no tengo el dato tan preciso. En promedio, la gran mayoría de los cambios fisiológicos del embarazo pueden a veces resultar hasta las 4 o 6 semanas postconcepción. Gestación, perdón. Postgestación. Pero de resto, de verdad, la encontré súper importante. Ahí un poco de mea culpa. En realidad, esta debía haber sido la primera presentación para partir de la base, de conocer cuáles son los cambios que tiene una paciente, digamos, en el embarazo. Y de ahí sí partir con el resto de las cosas. Pero bueno, lo importante fue que se pudo hacer. Y evidentemente esto explica muchas de las cosas que nosotros vemos o que consideramos dentro de la paciente embarazada: el estómago lleno, los estados procoagulantes, la hiperventilación fisiológica, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay alguien más que quiera complementar algo. No, yo creo que lo que dijo fue efectivamente lo más importante. Lo que sí, igual siempre, yo creo que hasta ahora a todos nosotros el mayor temor cuando enfrentamos a una paciente embarazada va a ser darle una anestesia general, ¿no? Por todos los cambios fisiológicos que explicó Mirko en este seminario. Así que la anestesia general, intubar a una paciente embarazada, el manejo hemodinámico de esta paciente, siempre va a ser un reto, ¿ya? Y yo creo que
una de las cosas más importantes que también lo mencionó es que no olvidarse de la compresión aorto-cava, que ocurre posterior a, bueno, que ocurre justamente en las últimas semanas del embarazo, que es donde se hace más notorio. Tener presente que cuando muchas veces nosotros ponemos una anestesia espinal, una neuroaxial y acostamos a la paciente, vamos a observar inmediatamente la manifestación clínica de esta compresión, uniendo a esto el bloqueo simpático que provoca. Entonces, siempre estar atento, prevenir lo que ocurra y tomar las acciones pertinentes en esa situación. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, acá posterior a la instalación de la anestesia neuroaxial, inmediatamente las matronas van a tomar frecuencia cardíaca fetal y te limita un poco el tiempo de lateralización hacia la izquierda del útero para hacer un poco de descompresión ortocava. Sin embargo, por lo menos en mi centro, tú podías estar un muy buen rato y se notaba bastante la diferencia. Así que eso. Bueno, ¿alguien más que quiera dar algún otro complemento a la charla? Felicitaciones, Mirko, muy, muy bueno. Gracias, Doc. Ya, perfecto, muy bien, Mirko. Doc. Continuamos con la próxima presentación. Hola, ya, yo tengo la otra presentación sobre anafilaxia. Les pido mil disculpas que tengo problemas con mi cámara, no puedo mostrar, no sé qué pasó, pero voy a presentar. ¿Estás conectado desde tu computadora, Clever? Sí, sí, como que se me reinició y me dice que si prendo la cámara voy a salir de la sesión, entonces, Ah, ya, ok, está bien. ¿puedo salir y volver a entrar o...? No, no, dale nomás que por el tiempo Sí, dale nomás, dale tenemos que nomás. continuar, así que dale nomás. Ok, ¿dónde estoy? Entonces estoy... Ya, bueno, aquí voy a compartir. Ok, ok, perdón. Ya, ok. Bien, buenas noches con todos. El tema que voy a presentar a continuación es anafilaxia. ¿Sí? Anafilaxia. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir, una introducción, conceptos, la fisiopatología de la anafilaxia, su incidencia, cuáles son las sustancias responsables, el cuadro clínico, shock anafiláctico, el tratamiento y manejo del mismo. A medida de introducción vamos a recordar que anafilaxia se puede definir como una condición clínica potencialmente mortal que esta puede activar específicamente cuando se trata de la anafilaxia de tipo alérgica o no específicamente cuando hablamos de la anafilaxia no alérgica a los mastocitos y basófilos, vías inflamatorias y A se puede presentar frente a un agente externo. En la vida cotidiana es muy común la picada de abeja, por ingesta de alimentos como son los frutos secos, el maní, las nueces principalmente. Pero en la anestesia nos interesa porque es importante recordar que dentro de la evaluación preanestésica tenemos que consultar y preguntar bien antecedentes de alergias, ya sea algún alimento, algún fármaco, eh, o ya sea que ha tenido alguna reacción alérgica con algún otro tipo de producto en general, porque también vamos a hablar de las reacciones cruzadas que estas se pueden especificar, principalmente porque la gran mayoría de las reacciones alérgicas son por hipersensibilidad, quiere decir que el sujeto ha estado previamente expuesto a este producto. Entonces, de ahí nos interesa mucho evaluar el factor de antecedentes de alergia y análisis previo. Debe considerarse y tratarse de inmediato cuando se produce un compromiso cardiovascular o respiratorio inesperado y significativo en el contexto perioperatorio. Vamos a hablar qué sucede con el paciente que ya está bajo una anestesia general. Sin embargo, el concepto de anafilaxia en anestesia se puede dar en paciente que tenga anestesia general, anestesia
neuraxial, algún tipo de sedación o que esté bajo el monitoreo de un anestesiólogo. Aquí tenemos las típicas imágenes, ¿sí?, de pacientes que han sufrido anafilaxias, ¿no?, con su cuadro clínico característico y como conceptos, según la World Allergy Organization y el Colegio de, Alergología Europeo, definen que todas las reacciones adversas inmediatas a drogas deben llamarse anafilaxias. Y estas anafilaxias la clasifican de tipo alérgicas o no alérgicas según su mecanismo fisiopatológico y la intervención que éste va a tener. Antes había un término que se consideraba como reacciones anafilexoides, sin embargo, esas se las incluyeron en reacciones anafilácticas no alérgicas. Como concepto, la anafilaxia es una reacción grave de inicio rápido que va a presentar un cuadro clínico multisistémico, originando signos y síntomas centrados en la piel, sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y sistema nervioso central, que en una fase avanzada puede evolucionar al shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico se conceptualiza como una falla multiorgánica que va a causar hipoperfusión tisular con una alta mortalidad asociada. Y lo que le mencionaba, que la anafilaxia perioperatoria es cuando se producen pacientes que se someten a procedimientos que requieren anestesia general, regional, sedación o monitoreo, ya sea antes, durante o después, que tenga que ver con una administración de un medicamento. Como ya conocemos, existe la premedicación, la inducción, el manejo de los analgésicos, los principales fármacos asociados en la anestesia. Se dice que todos los fármacos que nosotros usamos en la anestesia pueden presentar reacciones alérgicas. Sin embargo, los que no se han identificado, los que no se han reportado, son los anestésicos volátiles y los cristaloides. Entonces, de ahí su división en anafilaxia de tipo alérgicas, que están principalmente mediadas por IgE, y las alérgicas no mediadas por IgE, y luego tenemos las no alérgicas. Aquí tenemos un diagrama que lo vamos a explicar más adelante, pero esta es la reacción alérgica más importante y está considerada del 60 al 70% de reacciones alérgicas o anafilaxias es por hipersensibilidad de tipo agudo. Entonces aquí tenemos las anafilaxias mediadas por IgE, tenemos que Hales y Combs dividieron las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. La que nosotros vamos a hablar ahora es la tipo 1, que es la hipersensibilidad inmediata, la conocida alergia. Como decía, esta está referida entre el 60 y 70% de anafilaxias alérgicas durante la anestesia, y para que ésta se produzca debe haber una exposición previa, para que haya una sensibilización del individuo, el cual va a producir una cantidad de IgE específico para el antígeno, y las células plasmáticas van a tener una memoria, y en la segunda ocasión o en la segunda presentación de que el individuo se exponga a este mismo antígeno, pues va a producir nuevamente estas inmunoglobulinas de tipo E que se van a dosar. Aquí vemos que llega el alérgeno, se van a dosar las inmunoglobulinas E en los receptores FC y específicamente en los basófilos y en los mastocitos, donde van a producir una degranulación con una liberación principalmente de mediadores preformados, mediadores neoformados y de la histamina en gran cantidad. Y aquí tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, que es la que está mediada por el IgG, IgM y el complemento, que estas son las reacciones de tipo no alérgico. Pues bueno, como les mencionaba, se va a dosar a la membrana plasmática de los mastocitos y van a producir una degranulación. Y van a liberar mediadores preformados como las proteasas y proteoglicanos. Vamos a ver la triptasa, la quinasa, la carboxipeptidasa, la histamina, que es el principal componente que va a afectar directamente producir los efectos clínicos, y los mediadores neoformados como las prostaglandinas y los activadores de 5-lipoxigenasa y los antileucotrienos. Entonces,
Como decía, estos IgE se van a unir a los mastocitos y basófilos y van a producir degranulación y liberador de los mayores inflamatorios que van a aumentar la permeabilidad capilar, van a producir así urticaria, edema, van a producir una vasodilatación generalizada, van a producir broncoconstricción y una hipotensión con taquicardia. Vemos que entre los mastocitos y los mastocitos se van a marginar al tejido conjuntivo y los basófilos van a circular en sangre, liberando su contenido que ya mencioné, principalmente la histamina, los mediadores preformados y neoformados. En cuanto a las anafilaxias mediadas por IgE, tenemos el ejemplo más clásico que son los dextranos, que son sustancias que están en los coloides, eh, que se usa muy poco de anestesia, pero estos compuestos van a producir complejos inmunes y van a activar el sistema del complemento. El complemento tiene tres vías, la vía clásica, la vía licitina y la vía alternativa. La vía clásica puede o no puede ser activada por un factor alérgico o no alérgico. Y en cuanto al factor no alérgico, principalmente activa la vía alternativa, donde se activa el complemento C3 y produce unas anafilactoxinas C3A y C5A, que estos se describen más, por ejemplo, en los contrastes yodados, cuando producen una reacción eh, anafiláctica de tipo no alérgica. En cuanto a la fisiopatología, como dijimos, la más importante es la de hipersensibilidad. Se menciona que tiene que haber una preexposición o que el paciente, el individuo, tiene que haber estado expuesto a este medicamento. Sin embargo, tenemos que muchas veces los medicamentos tienen ciertos aditivos y tienen ciertos componentes. Ya más adelante vamos a mencionar de las sustancias en específica y por qué en ocasiones no es necesaria que el paciente haya estado expuesto a cierto fármaco para producir por primera vez una reacción de hipersensibilidad tipo 1. La anafilaxia no alérgica, en este caso, es una anafilaxia que es gatillada de tipo químicamente. Como decía, no es necesario que haya un contacto previo con las sustancias. Se activa el complemento y activa directamente los mastocitos y los basófilos. No necesita la intermediación de las inmunoglobulinas E. Sus manifestaciones clínicas son similares a las reacciones anafilácticas alérgicas, pero se describe que son menos severas y la clínica no es homogénea. Quiere decir que no es como un grado de avance que se va presentando primero manifestaciones de tipo en la piel, como urticaria, sino que pueden darse en diversos escenarios. Este fenómeno es facilitado por la presencia de antecedentes de atópicos, también por la velocidad de inyección y la hiperosmolaridad del producto o del fármaco que se esté usando. Los fármacos en anestesia producen degranulación de mastocito y liberación de histamina directamente, como por ejemplo los bloqueadores no musculares, los bloqueadores neuromusculares, perdón, específicamente los bencilizoquinolinas, como el atracurio y el mibacurio, la protamina, los opiáceos como la morfina, la petidina y la codeína, y algunos inductores endovenosos como el tiopental y proponfol, que tienen una vía directa de liberación de histamina y por eso también pueden producir estas anafilaxias. Entonces aquí tenemos un cuadro característico donde vamos a ver los mecanismos de la anafilaxia y los síndromes pseudoalérgicos, que ya vemos que ahora está bien identificada como anafilaxia de tipo alérgica y de tipo no alérgica. Entonces el mecanismo propuesto, como hablamos, es la activación de mastocitos y basófilos mediados por IgE. Aquí tenemos directamente las reacciones a las penicilinas, a los betalactámicos o a los bloqueantes neuromusculares que nos va a servir para saber que estas se pueden evaluar con pruebas cutáneas o pruebas in vitro para determinar los valores de IgE. En este caso, como dijimos, requiere exposición previa al alérgeno o también la famosa reacción cruzada. Quiere decir, por ejemplo, un paciente que en algún momento fue operado y en ese momento fue intervenido con una secuencia de intubación rápida y se usó succinilcolina. En ese caso, en una siguiente cirugía, ya no se usó el mismo bloqueador, ya no se usó succinilcolina, se usó esta vez rocuronio. Sin embargo, hizo una reacción de hipersensibilidad al rocuronio, pero nunca antes había recibido rocuronio. Lo que hizo fue una reacción cruzada con el mismo bloqueador neuromuscular,
que está descrito que se pueden dar estas reacciones cruzadas. Y tenemos los mecanismos inmunológicos que no involucran los IgE, como dije, mediados por los IgM, complejos antígeno, anticuerpo y la activación del complemento, por ejemplo, el dextrano, la protamina, que antes las llamaban reacciones anafilactoides, y en estos casos ahora son reacciones anafilácticas no alérgicas. Y también la activación directa de los mastocitos basófilos, como hablamos de algunos opioides, agentes bloqueantes neuromusculares, que no necesitan esta hipersensibilidad o esta exposición previa. Y la administración lenta del agente responsable generalmente minimiza las reacciones. La incidencia. Pues bueno, las estimaciones de la incidencia de anafilaxia durante la anestesia general varían de entre 1 en 350 a 1 en 20.000, y estudios más recientes pusieron estos rangos más cercanos a un episodio por cada 1.000 a 10.000 anestesias. En el estudio que mencionaba principalmente se hicieron dos estudios grandes, tanto en Francia como en Reino Unido. En Francia el estudio lo llamaron GERAP, donde estudiaron por muchos años los fármacos que se usaban en anestesias y cuáles eran las reacciones anafilácticas que estos presentaron. Y también el estudio de NAP6 que se hizo en en Reino Unido, donde también estudiaron a diferentes poblaciones en diferentes tipos de cirugías y cuáles fueron un estudio retrospectivo de en qué momento se produjeron las anafilaxias, por qué fármacos, bajo qué condiciones y cuál fue el tratamiento y el manejo que se dio en esos tipos de, de, de reacciones anafilácticas. La anafilaxia perioperatoria ocurre con menos frecuencia en los niños que en adultos, aproximadamente 1 de cada 37.000 casos, pero las manifestaciones clínicas y los fármacos son similares a los adultos. Actualmente se muestra que hay un incremento en la población joven y también hay un aumento más predictivo en las mujeres versus los hombres. ¿Por qué? Se pensaba y se confirmó que es debido a un tema hormonal, precisamente por la mayor cantidad de estrógenos en las mujeres, pero también había una teoría de que era porque el maquillaje que usaban las mujeres tenían ciertos componentes compatibles y similares a los que tenían los fármacos. Eso también tuvo un estudio y se confirmó que es acertado, ya que en las pacientes, en las mujeres adolescentes que todavía no usaban este tipo de maquillaje, no se presentaron la misma cantidad de reacciones anafilácticas, al igual que las mujeres que ya usaban. Eh, esta incidencia se puede reducir y está comprobada mediante una buena anamnesis sobre eventos adversos ocurridos en anestesias previas, en ese caso. Vamos a hablar de las sustancias responsables. ¿Cuáles son las sustancias que están implicadas en la anafilaxia perioperatoria directamente? Y tenemos una clasificación que los más comunes implicados, principalmente tenemos a los agentes bloqueantes neuromusculares. Tenemos a todos los que usamos en la clínica diaria. Como decía, en este estudio de GERAP, el 58% de reacciones anafilácticas fueron producidas por bloqueantes neuromusculares. En el estudio que se hizo en el 2011, que tuvo una población mayor a 37.000 casos, era en mayor cantidad los bloqueantes neuromusculares. Luego estaba el látex en un 19,6%, y los antibióticos en tercer lugar en un 12,8%. Bueno, esto cambió en estudios posteriores, en estudios del 2017 y 2018, en donde continuaban siendo los bloqueantes neuromusculares en primer lugar las sustancias más común implicadas en un 60,6%, pero los antibióticos superaron al látex en un 18,2% y apareció los colorantes azules, como el azul de metileno, el azul patente, en un 6
en un 15%, diría, un 15%, y el látex disminuyó, que antes ocupaba el tercer lugar, a un cuarto lugar, un 5,2%. ¿Por qué aumentaron los colorantes azules que en los estudios previos tenían solamente un 0,6%? Pues bueno, porque se comenzaron a utilizar más, sobre todo para marcar las metástasis en los cánceres. Entonces, en estos estudios los comenzaron a utilizar más, estos estudios imagenológicos, y es de ahí que se comienza a presentar más reacciones anafilácticas. Y el látex disminuyó en gran cantidad debido a que ahora hay manejo de prevención contra el látex, que se identifica que el látex era uno de los grandes componentes. Ahora hay muchos componentes en el pabellón que son libres de látex, como los guantes, como ciertas jeringuillas, como ciertos materiales que usamos el día a día, ya están libres de látex. Además de que se han logrado realizar protocolos para pabellón libre de látex, que más adelante lo vamos a mencionar, y eso disminuyó mucho más la incidencia de estos casos. Pero ahora actualmente, como dije, los más comunes implicados tenemos a los bloqueadores neuromusculares, seguidos por los antibióticos, sobre todo las penicilinas, las cefalosporinas, la vancomicina en mayor frecuencia. La clorexidina también aparece aquí, que es una de las principales sustancias que produce reacciones anafilácticas a largo plazo. Dicen que incluso es la principal sustancia de las reacciones anafilácticas en el postoperatorio, porque estas pueden aparecer de 30 a 60 minutos posterior a la exposición de esta. Y también se va a dar si es que se utilizó la clorexidina en algún otro procedimiento de absorción de mucosas, y se introdujo dentro de, por ejemplo, cuando hacen los aseos quirúrgicos en traumatología y utilizan clorexidina, pues bueno, esto se va absorbiendo poco a poco y posterior a esto pueden producir las reacciones anafilácticas. Las menos común implicadas tenemos los medicamentos y productos derivados de animales, debido a la alfa-gal, que es una proteína directamente derivada de una proteína animal y que puede tener reacción cruzada con alergias a la carne de res principalmente, las gelatinas, donde ahí está el uso de esponjas, agentes hemostáticos. Ahí en los menos implicados también tenemos al Propofol, al Sugamadex, donde en Japón hubo un estudio donde se presentaron ciertas reacciones anafilácticas al Sugamadex, que al principio se creía que no presentaban ninguna reacción, pero sí se han evidenciado. Incluso en Japón la prohibieron por un tiempo. Y las menos comunes, pues bueno, ahí tenemos la bacitracina, la benzodiazepina, los coloides, la heparina, incluso la insulina y los anestésicos locales, que son a nivel de anestesia, son los menos reportados como reacciones anafilácticas. Pues bueno, como son los principales causantes de las reacciones anafilácticas, vamos a hablar principalmente de los bloqueadores neuromusculares, que tiene la particular de destacar que hasta el 50% de ellas ocurren después de la primera exposición, a lo que hablamos que es contradictorio con el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. Hablamos que hay más casos en mujeres, hay una alta incidencia de reacciones cruzadas entre los distintos bloqueadores neuromusculares, lo que no es igual, por ejemplo, en los antibióticos con anillo beta-lactam. Aquí tenemos que cuando se hizo el estudio de NAP6, que fue en Reino Unido, este estudio presentó que los bloqueantes neuromusculares, el que más tuvo reacciones alérgicas fue la succinilcolina con un 68,2% del total de la población, luego seguido por el atracurio, luego el rocuronio. Sin embargo, se tiene que conocer también que el uso de uno u otro bloqueador también va a influir. Por ejemplo, tenemos que en cuanto a el rocuronio, es el más alto en cuanto al número de afilaxias por 100.000 ampollas vendidas,
Ahí tenemos que un 13,8% seguido de cerca por la succinilcolina, de un 13,3% por 100.000 ampollas vendidas. Y hablaban del cisatracurio, que la dosis que se utiliza no produce mayor reacción anafiláctica, y ahí vemos que hay un valor de 0,4 por cada 100.000 ampollas vendidas. Esto nos podría hacer pensar que el cisatracurio es un bloqueador neuromuscular seguro y que no produce reacción anafiláctica. Sin embargo, también vemos que es uno de los que menos se ha utilizado y por lo tanto también tiene menos de reportes en ese sentido. Y en cuanto a la relación entre las reacciones cruzadas, vemos que, por ejemplo, la succinilcolina tiene un 16% de reacciones cruzadas con el rocuronio, un 10% con el cisatracurio y un 11,2% del atracurio. Estos aquí son los más utilizados en la clínica, por eso son los que más están descritos. El rocuronio tiene un 45% de reacción cruzada con la succinilcolina, es por eso que puse el ejemplo de que se pueden dar reacciones cruzadas por el uso de uno u otro eh, bloqueador neuromuscular. Incluso se conoce que va a haber un porcentaje que puede ser del 4 al 6% de población que va a presentar reacción anafiláctica a cualquier bloqueador neuromuscular. Entonces, en ese caso, con cualquier bloqueador neuromuscular que se use, de todas maneras, puede producir una reacción anafiláctica. Y como hablábamos también el látex, que es uno de los productos que más se utilizaba y que también está en una alta cantidad, eh, tenemos que viene el nombre científico es Hevea brasilensis, posee alrededor de 250 proteínas, las alrededor de 50 son las potencialmente alergénicas, y estas proteínas son similares a vegetales y frutas tropicales. Por eso pueden tener reacciones cruzadas en un 50% de casos. Actualmente es la cuarta causa de anafilaxia intraoperatoria con una incidencia de 5,2 y como dije, ha disminuido ya que ahora se usan productos y elementos libres de látex. Los factores de riesgo para producir una reacción anafiláctica al látex son antecedentes de hipersensibilidad inmediatamente después de exposición al látex, y presentarse en algún momento cuando ha inflado algún globo, cuando ha tenido relación sexual con uso de preservativo de látex, ha presentado algún tipo de reacción. En pacientes con antecedentes de atopía, antecedentes de espina bífida, cuando tienen cirugías múltiples, sobre todo en niños que han tenido una cantidad importante de cirugías, se considera un factor de riesgo para anafilaxia por látex. En cuanto a la exposición ocupacional, nosotros directamente, el personal de salud que está expuesto cada vez y cuando al uso del látex, y también las reacciones cruzadas con alergia a frutas exóticas como palta, plátano, kiwi. Es importante que cada institución cuente con un programa, un protocolo de pabellón libre de látex, donde tiene que haber equipamiento libre de látex, tiene que estar en un sitio determinado y conocido, sobre todo cuando se conoce de esta sensibilidad al látex en caso de urgencia o emergencia. Y lo ideal sería programar al paciente para cirugía electiva a primera hora. En este caso, una ventilación adecuada eh, puede disminuir la cantidad de partículas de látex en suspensión. Se considera que por más de 5 horas, estas pueden permanecer en el aire. Por eso es importante que se realice este protocolo libre de látex. En cuanto a factores de riesgo, pues vemos que pacientes que han tenido antecedentes de anafilaxia, que han tenido otras afectaciones alérgicas, por ejemplo, pacientes con antecedentes de asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica o alergia a algún alimento o directamente alguna reacción alérgica a cualquier medicamento, tenemos que saber que ese paciente es un paciente que tiene un factor de riesgo importante para producir una reacción anafiláctica a otro fármaco o otro medicamento. Los pacientes que han sido sometidos a múltiples cirugías u otros procedimientos previos también tienen mayor riesgo de reacciones a bloqueadores neuromusculares o alergias a látex.
Pacientes, como mencionamos, con asma o EPOC también tienen mayor riesgo de anafilaxia fatal. Y pacientes con trastornos específicos como trastorno de los mastocitos, de la alfa-triptasemia hereditaria, un síndrome de activación mastocitaria idiopática, trastorno monoclonal de activación mastocitaria y mastocitosis sistémica. Y en los estudios que se realizaron se vieron que en pacientes que tenían obesidad, usaban IECA y tenían un ASA mayor de 3, también las reacciones anafilácticas fueron más frecuentes y eh, más mortales. Pues bueno, en cuanto al cuadro clínico, cómo se va a presentar la anafilaxia, pues existe la escala de Ring y Mexmer, donde se clasifican el grado de severidad y de ahí sus características y su manejo también. Las manifestaciones clínicas en cuanto a la anestesia, el 77% de las manifestaciones van a aparecer en cuanto estamos haciendo la inducción. Esto debido a que los agentes inductores endovenosos son los más frecuentes. El 16% va a ser durante la anestesia. Ya vimos que, claro, al principio en la inducción usamos los bloqueadores neuromusculares que son los más habitualmente que causan reacciones anafilácticas. El 16% durante la anestesia, esto relacionado con algún opiáceo o algún antibiótico que se haya usado, y el 6,5% al final. Ahí van a estar encasillados las reacciones anafilácticas, puede ser al látex, puede ser a la clorexidina o alguno de las tinturas azules que habíamos mencionado que han ido en aumento. Esto va a depender también de factores de su aparición tardía, por ejemplo, como dijimos, los agentes colorantes, los coloides, la vía de administración del fármaco, si es subcutánea, si es intramuscular, si es mucosa o intraperitoneal. Esto va a hacer que se vaya absorbiendo más lento este fármaco y que su reacción se produzca en el postoperatorio. Es de ahí que también tenemos que estar pendientes en ese sentido. En el estudio NAP6, la forma clínica de presentación más común fue en un 46% de los casos hipotensión, que fue el primer signo que se presentó. El broncoespasmo en segundo lugar en un 18%, taquicardia como un 9,8%, desaturación de oxígeno un 4,7%, bradicardia 3% y disminución o ausencia de la curva de iconografía en un 2,3%. En cuanto a la presentación clínica, vemos que en la escala, el grado 1 son signos mucocutáneos generalizados y vamos a ver principalmente eritema, urticaria, angioedema. En un grado 2 vamos a ver que ya se presentan manifestaciones multiorgánicas, además de los signos mucocutáneos puede haber hipotensión y broncoespasmo. Ya un grado 3 son manifestaciones multiorgánicas severas que van a amenazar la vida, donde se van a presentar aritmia, shock anafilático, broncoespasmo y puede o no haber signos cutáneos directamente. No siempre va avanzando de que primero, por ejemplo, se presenta una urticaria, luego viene la hipotensión y luego viene el shock. No, una anafilaxia puede darse directamente, presentarse con un shock anafiláctico, que es la forma de presentación más grave de esta. Y bueno, el grado 4 que se considera como ya un paro cardiorrespiratorio. El shock anafiláctico, como mencionaba, es la presentación clínica más grave e importante y que se puede presentar directamente sin haber presentado algún tipo de síntoma o signo previo. Este es considerado como el desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno a los tejidos. Va a causar una hipoperfusión tisular y luego de esto una falla multiorgánica con una alta mortalidad. El shock anafiláctico, como vemos acá, se comporta como principalmente un shock distributivo. Esto debido a la vasodilatación secundaria a la liberación de mediadores, sobre todo de la histamina, va a producir un aumento en la vasodilatación periférica, pero también se va a presentar como un shock hipovolémico posterior a esto por una fuga de líquido capilar y un shock cardiogénico por disminución de la contractilidad miocardíaca. Entonces vamos a ver que va a ir avanzando en cuanto a su clínica y es de ahí que este shock anafiláctico en ciertas ocasiones tiene una alta tasa de mortalidad y si no se actúa de forma rápida y oportuna, muchas veces este shock no va a ceder, no va a mejorar con el tratamiento.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la anafilaxia? Pues tiene que cumplir alguno de estos tres criterios. Inicio agudo de una enfermedad que puede ser de minutos a varias horas, con afectación de la piel, del tejido mucoso o ambos. Por ejemplo, que presente urticaria generalizada, prurito o enrojecimiento, hinchazón de labios, lengua y úvula, y que esté acompañado al menos de los siguientes: que tenga un compromiso respiratorio, disnea, sibilancia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia, o una presión arterial reducida, una hipotensión, o ya sea síntomas asociados a disfunción de órganos terminales. O otro factor, otro criterio diagnóstico es que presente dos o más de los siguientes eh, síntomas o signos que ocurran directamente después a la exposición de un alergeno. Esto puede ser, de todas maneras, afectación del tejido mucoso de la piel, compromiso respiratorio, presión arterial reducida, y aquí se incluyen los síntomas gastrointestinales persistentes como dolor abdominal y vómito. Y también para nosotros diagnosticar una anafilaxia, podemos hablar de que la presión arterial se reduce después de la exposición al alergeno conocido para ese paciente, ya sea minuto o varias horas después. En los niños pequeños, la presión arterial sistólica baja dependiendo de la edad, y la disminución de la presión arterial sistólica tiene que ser superior al 30% para nosotros pensar que esto estamos presenciando es una anafilaxia. Y en los adultos, la presión sistólica inferior a 90 o superior al 30% de disminución con respecto a la presión arterial inicial de esa persona. Si bien es cierto, estos criterios diagnósticos nos pueden orientar hacia todos los tipos de anafilaxias en general para pacientes que estén fuera del plano operatorio, nosotros nos vamos a basar en las manifestaciones en la perioperatorias, en los entornos perioperatorios donde se puede dificultar un poco más el reconocimiento de que el paciente esté ante una reacción anafiláctica. Entonces, las manifestaciones de la anafilaxia, por ejemplo, edema de las vías respiratorias superiores, ¿qué nos va a dar en el entorno perioperatorio? Pues una dificultad con la intubación. Si tenemos una dificultad con la intubación y vemos edema de la laringe, por ejemplo, nos puede hacer pensar de que si le administramos algún fármaco, estemos ante la presencia de una anafilaxia. En cuanto a manifestaciones del tracto respiratorio inferior o broncoespasmo, pues en los entornos perioperatorios vemos que va a haber un aumento de la presión ventilatoria, va a haber aumento del CO2, va a haber una disminución de la saturación de oxígeno. En cuanto al sistema cardiovascular, la hipotensión, vemos que el colapso cardiovascular es común. Esta es la primera manifestación que se detecta, la típica hipotensión con taquicardia. Y las arritmias y el paro cardíaco también pueden ser frecuentes. Entonces, si administramos un fármaco y vemos que minutos o segundos después de el paciente comienza con una hipotensión y una taquicardia, lo primero que tenemos que pensar es que estamos ante una reacción anafiláctica del paciente. Y en cuanto a la piel, bueno, los signos y síntomas cutáneos pueden estar ausentes o presentes, pero no los podemos evidenciar debido a los campos quirúrgicos. Entonces, y obviamente el paciente que esté ante una anestesia general no nos va a reportar algún tipo de prurito o picazón. Esto directamente en pacientes que están sometidos a anestesia. Y como ya hablamos, tenemos que también conocer cuáles son las sustancias que están más identificadas y que pueden presentar una reacción anafiláctica para poder reconocerla inmediatamente y poderla tratar. ¿Qué va a pasar si es que el paciente se identifica que tuvo una reacción anafiláctica? Bueno, posterior a un evento agudo, lo primero que tenemos que hacer es, si es que fue de un grado 1 o grado 2 y es algo que se pudo controlar y se pudo tratar, primero derivamos al paciente a una consulta con el alergólogo para buscar cuál fue la causa y cuál fue la sustancia responsable, qué tipo de reacción tuvo, y una investigación secundaria con pruebas cutáneas, prueba de escarificación o de introdermoreacción, pruebas de determinación de anticuerpos IgE específicos, si es que no se ha hecho antes o no conoce, si el paciente tiene alguna alergia conocida, algunas pruebas in vitro o las test de provocación, que ya vamos a mencionar más adelante. Y tenemos que aconsejar al paciente, darle algún escrito o algún documento donde tenemos que
informar al paciente que es muy probable que en una próxima cirugía, donde reciba una próxima anestesia, es probable que él vuelva a presentar este tipo de reacción y que sea más grave, porque ya está sensibilizado o podría evolucionar a un cuadro clínico más importante. Y mencionar al paciente si es que se demora la visita al alergólogo, que tenga alguna jeringa epinefrina precargada si está ante la presencia de algún otro alérgeno. Y cuando estamos ante la evaluación preanestésica, nosotros tenemos que identificar directamente los casos en los que se debe realizar un estudio alergoanestésico antes de una nueva anestesia. En pacientes sin estudios, debemos que saber qué conducta vamos a tomar en el caso de que se vuelvan a someter a una cirugía electiva o a una cirugía de urgencia, y el manejo del paciente alérgico al látex con los protocolos libres de látex que ya hablamos. En cuanto a los criterios de evidencias biológicas, pues bueno, para diagnosticar un cuadro de anafilaxia, tenemos dos tipos de factores que nos van a ayudar directamente, valores que podemos nosotros evidenciar, sobre todo la triptasa sérica, que es la más utilizada, que la podemos tomar en una muestra sanguínea, ya sea posterior a un evento, una reacción anafiláctica. Esta proteasa, triptasa sérica es una proteasa liberada por los mastocitos. Tenemos que se divide en dos partes: la alfa-triptasa, que va a ser normal y que va a estar en mayor cantidad en los pacientes sanos, y la beta-triptasa, que esta va a aumentar a nivel de liberación de los mastocitos. Va a estar alta, elevada, entre 15 a 60 minutos, y vemos que en reacciones anafilácticas de grado 1 a 2 deberíamos tomar una muestra para mandar a estudio, y cuando son reacciones anafilácticas grados más avanzados, 3 y 4, pues podemos tomar una muestra hasta 30 minutos a 2 horas posterior al evento, pero se puede hacer un seguimiento incluso de 3 a 5 días posteriores al evento y determinar si hubo una elevación de la triptasa sérica. Los niveles de vitamina sérica, bueno, su ascenso es muy fugaz y tiene una eliminación de 15 a 20 minutos. Lo ideal sería tomar una muestra cuando tiene una reacción 1 a los 15 minutos, hasta 30 minutos en grado 2, y en grado 3 y 4 hasta 2 horas. Sin embargo, la que más se utiliza es los niveles de triptasa sérica, como mencioné. Los niveles de vitamina sérica no, porque su sensibilidad al ser igual es muy alta, pero su especificidad es muy baja. Sin embargo, los niveles de triptasa sérica tienen una sensibilidad más baja, pero una especificidad muy alta. Y en el caso de que nosotros queremos derivar al paciente a hacer un estudio alergogénico, para un estudio de inmunoglobulina E específica, por ejemplo, tiene una alta utilidad en pacientes que han presentado una reacción alérgica a bloqueadores neuromusculares, ya que se sabe que los bloqueadores neuromusculares dentro de su composición tienen partículas de amonio cuaternario, pero no son los únicos, sino que, por ejemplo, el pentotal, el látex, el antibiótico, la clorexina, también van a presentar amonio cuaternario. ¿Y por qué es importante esto? Porque el amonio cuaternario también se encuentra en otros productos, como por ejemplo la pasta dental, ciertos productos de limpieza. Entonces, personas que han estado expuestas al amonio cuaternario previamente ya presentaron esta sensibilidad, y posterior a esto van a presentar una hipersensibilidad y todo el mecanismo fisiopatológico que explicamos, y pueden producir una reacción anafiláctica. Las pruebas cutáneas, como mencionamos, el test de Print Skin y el test de intrahemoreacción, pueden ser utilizadas. El test de provocación debería realizarse entre 4 o 6 semanas después de la reacción. eh, Esto lo que va a hacer va a identificar directamente si estuvimos ante un caso de anafilaxia de tipo alérgica o no alérgica.
Y vamos a ver costo-beneficio también, porque primero que el test de provocación no se hace en cualquier laboratorio, es bastante costoso, no existe realmente un alergoanestesiólogo, o sea, un alergólogo que esté específicamente especializado en las sustancias eh, que se usan en la anestesia o en los fármacos que se usan en la anestesia. Sin embargo, igual podrían producir este test de provocación, pero tienen que tener ciertas consideraciones especiales, como por ejemplo que si es que le van administrando la sustancia de poca cantidad en poca cantidad hasta que realmente el paciente presente un cuadro de anafilaxia. Sin embargo, como ya mencionamos, este puede ser eh, muy, muy importante y tienen que tener todas las capacidades para manejar la urgencia y tienen que tener un sector especializado para poder realizar todo el manejo que ahora vamos a mencionar, para que obviamente no tener una reacción negativa. Pues bien, ¿cuál es el tratamiento primario del shock anafiláctico? Pues sabemos que es la adrenalina, que es la droga de elección. ¿Y por qué escogemos la adrenalina versus otro? Principalmente porque sabemos que la adrenalina tiene propiedades alfa y beta agonista, tiene su efecto alfa-1 adrenérgico, donde va a haber una vasoconstricción de vasos sanguíneos de capacitancia y resistencia. Esto lo que va a hacer es revertir la vasodilatación, actuar directamente en el shock distributivo por vasodilatación. El efecto beta-1 adrenérgico va a realizar un aumento de la contractilidad cardíaca y va a mejorar el débito cardíaco. Y efecto beta 2 adrenérgico también va a actuar sobre la broncodilatación, va a disminuir la resistencia vascular hepática, aumentando el retorno venoso, va a aumentar el AMP cíclico en mastocitos y basófilos y va a detener la liberación de mediadores inflamatorios. Es de allí uno de sus usos más importantes. Entonces, no hay que retrasar el uso de la adrenalina porque se ha visto que en muchos casos que se identificaron que tuvieron ante una anafilaxia, no siempre el primer fármaco en usarse fue la adrenalina. Sin embargo, esto va a tener a largo plazo un peor pronóstico en estos pacientes directamente. Y bueno, existen muchos scores o muchos protocolos de manejo de adrenalina según ciertas guías, las guías francesas, las guías inglesas, las guías americanas, manejan ciertos valores, pero la Sociedad de Anestesiología de Chile hizo su propia tabla de recomendación. Ellos se basaron directamente en las dosis que se manejan en Francia directamente, y donde se va primero a identificar ante qué tipo de reacción anafiláctica estamos. En el grado 1 no se recomienda administrar adrenalina. En el grado 2, sin embargo, en el grado 1 hay que estar pendiente de si este evoluciona posteriormente y necesitemos usar adrenalina. En un grado 2 vamos a usar de 10 a 20 microgramos intravenoso en bolos, una dosis de 0,2 microgramos por kilo, y ir viendo cuál es la respuesta en este caso. En las anafilaxias de tipo 3, donde ya puede presentarse un shock anafiláctico, tenemos que las dosis que ellos recomiendan son dosis de adrenalina de 100 a 200 microgramos intravenoso en bolo cada 1 a 2 minutos. Si es que es necesario y no vemos una respuesta, directamente el primer factor que vamos a ver es la hipotensión, que tiene que mejorar, tiene que la presión arterial media subir por encima de 60, se tiene que aumentar rápidamente y no demorar la instalación de una infusión a dosis de 1 a 4 microgramos por minuto, dosis de 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto. En el caso de que se presente una reacción anafiláctica de grado 4, que esto incluso podría presentarse con un paro cardiorrespiratorio, bueno, según las guías ACLS, las dosis de adrenalina en este caso va a ser de 1 a 3 miligramos intravenosos en bolo cada 3 minutos. ¿Cuándo nosotros vamos a pensar de que es necesario instalar una infusión? Pues bueno, por lo menos después de unas 3 dosis, haber administrado 3 dosis, si vemos que continuamos todavía con el paciente sin una repercusión hemodinámica, pues ahí instalar una dosis. En el caso de las anafilaxias grado 4, instalar una infusión de 4 a 10 microgramos por minuto.
Esto además de todo el manejo que se tiene que realizar, obviamente, dependiendo del paciente, si está sometido a anestesia general, si está sometido a una anestesia raquídea, por ejemplo, el manejo de la vía aérea con una oxigenación para mejorar la oxigenación tisular. También se puede, en este caso, como vimos, primero suspender el fármaco. mm, no es directamente un efecto predictorio de que si nosotros suspendemos el fármaco, el cuadro va a mejorar. Sin embargo, es lo primero que nosotros tendremos que hacer si es que, por ejemplo, estamos ante una reacción anafiláctica de grado 1 grado 2. Sí se ha visto efectos en el cual suspender o detener la infusión o la administración del fármaco podría evitar que esto vaya aumentando y que haya más degranulación de los mastocitos y mayor liberación de histamina. En el grado 1, pues bueno, vamos a observar y vigilar el estado cardiorrespiratorio con una buena monitorización, a ver si hay una disminución de la saturación, si hay un cambio en la presión arterial. Pero en estos casos, generalmente lo que se produce son, como mencioné, síntomas y signos cutáneos, urticaria, rash cutáneo. Muchas veces eso se puede tratar directamente con antihistamínicos H1, como la clorfenamina o la difeniramina, en dosis de 10 miligramos intravenoso o 25 a 50 miligramos intravenoso, y antihistamínicos anti-H2, como la ranitidina, 50 miligramos intravenoso. En el caso de reacciones anafilácticas de grado 2, pues bueno, ya hablamos que se puede usar adrenalina. Utilizar la vía intramuscular en el caso de que no contemos con vía intravenosa, no demorar el uso de adrenalina, lo podemos usar intramuscular, incluso se lo puede usar en el paciente que esté intubado por medio del tubo, una dosis intratraqueal. ¿No? Se va a absorber aproximadamente de un 40 o 50% de la dosis, pero si es que no contamos con una vía intravenosa, también lo podríamos utilizar, pero mejor la dosis intramuscular, que es una dosis de 0,01 miligramos por kilo, una dosis total de 0,5 miligramos. En las embarazadas, la dosis de 0,3 a 0,5 miligramos, repetirse cada 5 a 15 minutos, como una dosis máxima de 3 veces. Y obviamente también el manejo hemodinámico en general. En el grado 3 ya hablamos, bueno, estas dosis de aquí de adrenalina, yo prefiero que estaban aquí dentro del protocolo, pero principalmente lo coloqué más es para el manejo del laringoespasmo o broncoespasmo, en donde se puede utilizar una dosis de hidrocortisona, 200 miligramos intravenoso, o metilprednisolona de 50 a 100 miligramos intravenoso, y también el uso de beta 2 agonistas como salbutamol. Y el grado 4, además del uso de adrenalina, el manejo directamente según las guías ACLS, con el manejo del volumen, una dosis aproximadamente de 20 a 30 ml por kilo de suero. En el caso de una hipotensión persistente, pues bueno, podemos pensar en otras drogas vasoactivas como la noradrenalina, una infusión de 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto. También el uso de vasopresina de 2 a 10 unidades hasta ver cómo se va obteniendo una respuesta. Incluso el glucagón intravenoso de 1 a 2 miligramos cada 5 minutos. Esto adicionando a el resto del manejo, como es la vía aérea, la correcta oxigenación, eh, evaluar que, por ejemplo, si estamos ante un paciente en el cual estamos utilizando una anestesia neuroaxial y el paciente se enfrenta ante un shock anafiláctico, por ejemplo, y tenemos que hacer el manejo de vía aérea, uno pensaría, bueno, pero si lo tengo que entubar, voy a tener que utilizar algún bloqueante neuromuscular y eso me puede ocasionar una mayor reacción alérgica. Pues realmente en cuanto a costo-beneficio, hay que manejar la vía aérea y hay que entubar al paciente. O sea, se tiene que hacer una secuencia de intubación rápida y manejar la vía aérea para prevenir obviamente las complicaciones por la hipoxia que el paciente va a presentar. Bueno, ahí está la bibliografía directamente. Eso era sobre anafilaxia. Ya, perfecto, Clever. Bueno, la verdad, la presentación bastante completa.
Mira, como recomendación, de pronto ir un poco más hacia lo puntual. Nos extendimos bastante con esta charla. Estuvo bastante completa, pero de pronto tratar de ser un poco más puntual en ciertos puntos importantes, ¿sí? Eh, pero bueno, yo creo que mira, por temas de tiempo, pasemos directamente a las siguientes presentaciones porque ya está bastante tarde, sí. Así que creo que siguen los internos, si no estoy mal. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, vamos rápido con las dos presentaciones que hacen falta, ¿listo? Me parece. Me parece. Se ve perfecto, Guillermo. Sí, que eso estaba intentando. Bueno, doctor, yo voy a presentar sobre anestesia espinal en pediatría. Saludos a todos, yo soy el interno Guillermo Otelo y vamos a hablar sobre este tema. Dale nuevo, Fran. Fundamentalmente va a ser en base al paper de la Sociedad Mundial de Anestesia, que salió hace muy poco. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ver esto de manera un poco rápida. Aquí tenemos una imagen de lo que nosotros vamos a hablar hoy día, que es la anestesia espinal, donde queremos nosotros llegar al líquido cefalorraquídeo, al espacio supraracnoideo, donde nosotros ingresaríamos el anestésico. Sin embargo, me gustaría destacar que aquí nosotros tenemos una imagen a la izquierda, el cual nos muestra en diferentes posiciones cómo ya a nivel como de la caudequina las fibras, eh, fibra nerviosa, dependiendo de la posición, nos van a otorgar un mayor, digamos, como desde donde nosotros hacemos la punción, como un espacio más seguro para evitar traumatismo, en donde tenemos en la posición fetal, nos da un mayor desde entrando desde posterior, digamos, espacio libre de generar algún traumatismo. Importante que las personas o sea, los adultos, por lo general, llega el cono medular hasta L1. Sin embargo, hay un 12% que llega hasta L3. Por eso nosotros vamos a funcionar principalmente entre L3 y L4. Siguiente, Efra. Ahora, ¿por qué anestesia espinal a los niños? Más que nada para proteger al cerebro en desarrollo de los niños de los gases halogenados principalmente que tendrían una anestesia general, evitar la instrumentalización de la vía aérea de un niño, ya que es súper sensible, ya sabemos, lo que es la broncoconstricción, la laringoespasmo, etcétera. Evitar alteraciones mecánicas respiratorias, evitar los cambios hemodinámicos, una rápida recuperación de la función gastrointestinal y menor respuesta al estrés de la cirugía. Siguiente, Fran. Ahora, ya sabemos que claramente sería mejor siempre evitar la anestesia general, digamos. Sin embargo, va a ser mucho más importante evitarla cuando tenemos condiciones en las cuales la anestesia general sea un riesgo muy grande, como por ejemplo el riesgo de hipertermia maligna o alguna cardiopatía congénita, cualquier problema que ya sea, digamos, o comorbilidad pulmonar que nos pueda hacer pensar de que se vaya a complicar este niño, ya sea apnea obstructiva del sueño también. Y como contraindicaciones vamos a tener principalmente el rechazo de los padres, infección del sitio de punción, la pique elevada, alergia a los anestésicos locales, deformidades de la columna, coagulopatía y enfermedades axonales degenerativas. Y las relativas vamos a ver que después las vamos a conversar un poco porque el procedimiento es mayor a 90 minutos. Siguiente. No, siguiente. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros con la anestesia especial? No, más atrás, una atrás. Disculpa. ¿Qué procedimientos podríamos llegar a ser útiles esta anestesia espinal en los niños? Principalmente todo lo que son procedimientos quirúrgicos generales, ya sean supraumbilicales como infraumbilicales,
muy frecuentes hernias inguinales que se ven en los niños, podría ser apendicectomía, también tenemos la gastrosquisia, onfalocele en niños aún más pequeños, y tenemos los procedimientos urológicos como la circuncisión, la cual es muy, muy común también, y cirugía de extremidades inferiores, ya sean de cadera, etcétera. Todo eso con una muy buena anestesia espinal se podría realizar sin problemas. El problema es que lo vamos a ver después, va en cuanto al tiempo y a lo propio del niño. Por eso ahora vamos a conversar, siguiente, Fran, sobre, si bien ya sabemos todo lo que vamos a realizar, en qué vamos es que tenemos esta imagen en donde vemos un niño como feliz en pabellón y todo, y claramente eso no se va a dar casi nunca, digamos, prácticamente nunca. Es un ambiente súper hostil para el niño. En cualquier situación, ya sea muy pequeño o ya niños más grandes, siempre va a ser un problema que el niño se encuentre relajado o tranquilo en un ambiente donde no conoce a nadie y sea hostil. Por lo tanto, por lo general se hacen en pacientes ya previamente sedados levemente. Sin embargo, hay veces en los que, por ejemplo, se podría realizar sin problemas, como en niños prematuros o recién nacidos de término hasta 6 meses, en donde podríamos utilizar ciertos distractores, como chupetes de sacarosa que se han probado con muy buena respuesta para poder realizar sin sedación previa, ya que la anestesia espinal, digamos, va a generar una sedación posterior, lo cual sería, el problema en general es pincharlo, porque vamos a tener dificultades al momento de pinchar, que el niño se mueva, y van a haber intentos fallidos, etcétera. Entonces, si es que ya llegamos a pinchar, ya el problema sería ese, porque después el niño se va a sedar con la misma anestesia espinal. Siguiente. Ahora, muy importante que los niños no son adultos pequeños, por lo tanto tienen muchas diferencias anatómicas. Y es muy importante a nivel de pinchar, digamos, porque a nivel, como conversábamos, que nosotros pinchamos a los adultos de L3 a L4, los niños, pues, por lo general, ya va a llegar hasta L3 el cono medular, por lo tanto se va a preferir pinchar entre L4 y L5. ¿Y cómo vamos a poder ver esto? Digamos, como a nivel como lo haríamos con un adulto con la línea de Tuffier, es que cuando uno con el examen físico, digamos, vemos la línea de Tuffier, en los neonatos eso va a llegar a L5 y S1, ese va a ser el proceso, digamos, y en lactante L4, L5, y en un niño L3 y L4. Entonces ahí nosotros tendríamos que como calcular, digamos, pero siempre teniendo eso presente. En cuanto a las agujas, es muy importante, más que el diseño de la aguja, porque en los pediátricos no se da tanto lo de la cefalea postpunción, por lo tanto la aguja no va a interferir tanto el diseño, por lo tanto se podrían usar ambas. De hecho, hay en un artículo que es de la Sociedad Chilena que dice de que si es que se hace con una buena técnica, la de la punción con punta cortante, digamos, que sea paralela a las fibras, podría generar de hecho menos traumatismo y tener un poco de mejor, pero principalmente no se han visto diferencias. Sí es importante tener en consideración el grosor, que sea de 25-27, y el largo. Más que nada por el espacio muerto, digamos, como que quedaría en la aguja de fármaco, ya que una aguja más grande, aparte de ser más como inestable para la punción y menos precisa, va a tener ese efecto que va a quedar un poco de fármaco en la aguja y se va a perder. En cual en los niños muy pequeños, como por ejemplo un prematuro, podría ser súper importante esa pequeña dosis que queda en la aguja. Siguiente, Fran. Ahora, ¿qué dosis? Aquí tenemos la tabla de las dosis de acuerdo al peso. Y vamos a destacar de que independiente del cual se use, por ejemplo, la ropivacaína o la bupicaína, en general todos no pasan de los 90 minutos. Entonces tendríamos eso como limitante en cuanto al tiempo. Por lo tanto, se usan adyuvantes como la clonidina, la morfina o el fentanilo, en los cuales se va a preferir la clonidina más que nada porque los opioides pueden tener el problema de la depresión respiratoria posterior y nos van a aumentar hasta un 30%, llegando hasta los 110 minutos, lo cual tampoco es mucho, digamos. Sin embargo, para procedimientos los cuales sean menores a ese tiempo, va a estar súper bien. Ketamina, nunca hay que darlo ya que es neurotóxica para la médula espinal, así que está totalmente contraindicada. Y se menciona que en caso de que, como opción, dado que esto
da muy poco tiempo. Se podría usar una técnica combinada espinal más caudal, que la caudal sería peridural, con ropivicaína al 0,1%, 1 ml kilogramo, el cual nos podría extender después la anestesia, sobre todo para el postoperatorio. Siguiente. Tenemos el ultrasonido, el cual lo mencionan que es como una herramienta muy útil en el paciente pediátrico, ya que va a poder determinar, bueno, todo lo que es distancia entre la piel de una madre, el espacio interespinoso, el ángulo de inserción de la aguja o cualquier anomalía que podría tener el paciente pediátrico, donde tenemos la visión transversal, la cual nos va a poder indicar todo lo que acabo de mencionar, y la parasagital oblicua, la cual se describe como útil para hacer la punción en tiempo real. En caso de un paciente complicado, podría ser muy útil como en los niños con obesidad, escoliosis o antecedentes de bloqueos neuroaxiales difíciles. Siguiente. Bueno, como conclusiones, quería decir como rápidamente que es una muy buena técnica. Sin embargo, el limitante es más que nada la cooperación del paciente pediátrico y la duración del efecto, digamos. Sin embargo, ha sido en todos ¿cómo se llama? Las referencias que he podido leer, ha sido una técnica muy segura en pacientes pediátricos, tanto, tanto ya sean los pacientes pediátricos más grandes, digamos, como también podrían ser hasta prematuros. Eso, doctor. Trate de hacerlo rápido, en honor al tiempo. Excelente, Guillermo, muy buena presentación. No sé si la doctora Garrido quiera sumarse a algún comentario con respecto a la técnica neuroaxial en pediatría. O sea, yo creo que el principal, la dificultad es que el paciente pediátrico no va a cooperar. Así que no es tan fácil técnicamente hacerlo. Lo otro que yo veía las cirugías que estaban ahí indicadas, pucha, una gastrostomía, yo lo veo difícil hacerlo con una espinal. Lamentablemente, yo creo que está indicado solo para cirugías que son infraumbilicales y con cirujanos ad hoc, o sea, rápidos, porque nosotros no tenemos ropivacaína y lo que usamos es Bupi hipervara. Así que más de 45 minutos no va a durar la anestesia espinal. La mezcla con caudal, chuta, no sé, no lo he probado. Yo de verdad que ahí no tengo ninguna experiencia, así que no voy a opinar de eso. Eso es lo que diría. Buenísimo, sí. Sí, bueno, yo la verdad tampoco he visto como esa doble intervención del eje neuroaxial caudal espinal, no lo he visto, pero bueno, si en la literatura lo dice, debe ser porque en algún lado sí se practica. Perfecto. ¿Alguien más que quiera complementar algo de esto, de este tema? Cristina, ¿algo que has visto tú o que has leído sobre este tema? La verdad no me ha tocado hacerlo en este tiempo que he estado. Lo que sí, claro, este recambio más rápido de líquidos cefalorraquídeos es lo que nos estaría como condicionando un poquito la duración o el efecto que vamos a tener con el fármaco. Entonces ahí como gran limitante de la técnica. Sí, yo la verdad tampoco hice en la ninguna espinal pediátrica. No sé si May está por ahí. ¿Tú hiciste alguna vez alguna espinal pediátrica para algún procedimiento, May? No, no estoy en final pediátrica. No escuché bien. Solo peris y caudales, pero espinales y caudales al mismo tiempo, ¿no? Y espinal por sí sola en pediátricos tampoco. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos con el siguiente paper entonces, chicos. Perfecto.
¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha, Francisca. Ya, perfecto. Ahí sí. Bueno, soy Francisca Bravo, interna también, y hoy día voy a hablar sobre el Patient Management. Eh, bueno, esto va a estar basado en un paper de una visión conceptual de análisis desde el liderazgo en España. Y bueno, partir, ¿qué es este programa? Bueno, el concepto de programa de ahorro de sangre ha evolucionado ya y dando lugar entonces a lo que se conoce como el Patient Blood Management o gestión de sangre del paciente. Ya esta va a ser una estrategia basada en la evidencia, la cual va a priorizar el bienestar del paciente a través de la gestión óptima de su propia sangre, ya para así poder mejorar resultados clínicos, minimizar transfusiones halogénicas, reducir también complicaciones y costos. Bueno, esto va a tener un impacto tanto directo como indirecto, ¿ya? De forma directa va a reducir la necesidad de transfusión, como ya había dicho, sus costes de adquisición, de administración y también la realización de pruebas de compatibilidad. De manera indirecta va a reducir complicaciones y también va a reducir las suspensiones o reprogramaciones de procedimientos, ya por la falta de componentes sanguíneos. Bueno, en honor al tiempo, a mencionar la recomendación como más destacada de expertos, la cual fue que se publicaron recomendaciones de no hacer. ¿Ya? La Sociedad Española de Anestesiología sugería no programar cirugías electivas em, con riesgo de hemorragia en pacientes con anemia hasta realizar el estudio diagnóstico y el tratamiento adecuado. Así también la Sociedad Española de Hematología y Homoterapia no recomendaba transfundir un número mayor de concentraciones de hematíes que los necesarios para aliviar los síntomas o para volver ya a un rango seguro. ¿Ya? En esta misma línea, la Sociedad Española de Medicina Intensiva no, recordando que estamos basándonos en este paper español, no recomienda transfundir a pacientes críticos hemodinámicamente estables no sangrantes y sin disfunción orgánica con concentraciones de hemoglobina mayores a 7 gramos decilitro. Y bueno, el programa se va a basar en tres pilares fundamentales. Como primer pilar vamos a tener la optimización de la masa eritrocitaria, ¿ya? Donde va a ser prioritario el diagnóstico, estudio y tratamiento de la anemia según su etiología, ¿ya? Debido a que se ha demostrado que la anemia preoperatoria aumenta tanto las complicaciones como la mortalidad perioperatoria. Entonces, se deben evitar estos procedimientos electivos en pacientes que no están optimizados. Ya como segundo pilar, vamos a tener, se va a tener la minimización de las pérdidas sanguíneas, donde debe evitar la sobrecarga de fluidos en el perioperatorio para así evitar la hemodilución y favorecer transfusiones innecesarias. Va a ser clave mantener condiciones hemostáticas adecuadas, utilizar técnicas quirúrgicas con una hemostasia meticulosa, eh, entre otras cosas para así reducir el sangrado. Eh, para la, para además agregar que para las transfusiones se utilizarán umbrales restrictivos, considerando la tolerancia clínica del paciente a la anemia y sus comorbilidades. Se debe considerar que Em, otros parámetros se deben considerar, bueno, otros parámetros aparte de la hemoglobina al momento de valorar la necesidad de transfusión, como por ejemplo el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial.
Y ya como último pilar de este programa o de la gestión de la sangre del paciente se va a tener indicación transfusional apropiada, ¿ya? El cual va a necesitar que el enfoque sea individualizado. Se recomienda emplear una estrategia de transfusión por unidad, es decir, administrar una unidad de sangre y evaluar la respuesta antes de decidir nuevas transfusiones, ¿ya? Entonces, la decisión debe basarse en la condición clínica del paciente, considerando signos de hipoxia tisular, comorbilidades y tolerancia a la anemia. Ya para la implementación, se recomienda o destacan estos 8 pasos para poder implementar este programa. Primero, resaltar la urgencia, ya que hay que destacar entonces la importancia de la gestión de la sangre del paciente, subrayando sus beneficios clínicos y económicos, ¿ya? Y bueno, como segundo paso, vamos a tener la creación de un equipo, ¿ya? Es esencial entonces aquí un equipo multidisciplinario, el cual puede estar formado por anestesistas, cirujanos, hematólogos, enfermeros, el tener en cuenta también los centros de transfusión, etcétera, ¿ya? Y este grupo debe estar cohesionado, tiene que contar con un coordinador definido y tener un respaldo y que este coordinador tenga un respaldo de la misma institución para poder liderar el cambio. Como tercer paso vamos a tener el definir objetivos, el cual el grupo debe tener las metas claras basadas en los 3 pilares y además tener en cuenta, bueno, elaborar una hoja de ruta adaptándola a la capacidad del centro, ¿ya? Y además debe incluir una formación continua, protocolos específicos, indicadores de rendimiento y reportes periódicos en cuanto a la evolución. Como paso 4 ya, la implementación, vamos a tener compartir la visión. Es decir, va a ser importante una comunicación tanto interna como externa para poder generar adhesión del proyecto. Se deben utilizar medios como sesiones clínicas, redes sociales, pueden ser correos y además tener en cuenta a los pacientes, es decir, hacer recursos educativos para ellos para poder así promover una participación activa. Ya como quinto paso vamos a tener el animar a actuar y eliminar obstáculos. Ya, las principales barreras suelen ser la resistencia al cambio y la falta de recursos. Entonces se va a recomendar realizar em, formación continua, disponer de protocolos claros y herramientas digitales. em, y es fundamental visibilizar que la inversión inicial se revertirá, ya que igual es algo que eh, suele hacer que el proyecto no avance. Em, bueno, como sexto paso vamos a tener que asegurar cambios a corto plazo, ¿ya? Es importante definir objetivos alcanzables a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Una buena estrategia va a ser integrarlo a programas ya existentes para así facilitar la adopción progresiva y ampliar su impacto. Vamos a tener también ya como séptimo paso en la parte de asegurar el construir sobre el cambio o seguir el progreso, ¿ya? Eh, ya que tras cumplir los primeros objetivos se recomienda establecer nuevas metas de forma continua para fortalecer la cultura del cambio y así generar un equipo más comprometido y motivado. Ya por último, anclar el cambio,
ya que para que esto perdure en el tiempo requiere de actualizaciones constantes, mantenimiento de los equipos de trabajo y estrategias eh, que motiven y mejoren la continuidad. Ya hablando un poco sobre los resultados que se han obtenido en otros lugares, primero vamos a hablar un poquito de consideraciones, ya que, como había dicho, uno de los principales desafíos va a ser garantizar los recursos necesarios para su desarrollo. ¿Ya? Hay un estudio de la experiencia australiana eh, donde ellos, lo que fue clave para que pudieran implementar esto fue que em, sumaron al proyecto al gobierno. Y eso fue como clave para poder progresar con el mismo proyecto, ¿ya? En España, la comunidad autónoma optó por involucrar también a gestores sanitarios. Y entonces, por lo tanto, la implementación igual va a depender de la receptividad de los responsables, ¿ya? Además, em, como ya había dicho, uno de los pasos más o sea, recomendados es tener un coordinador por cada hospital, lo que va a tener entonces un reconocimiento bueno, va a ser importante que éste tenga un reconocimiento por parte de las autoridades para así poder liderar el proyecto de forma efectiva, como ya lo había mencionado. ¿Ya? Y ahora con respecto a los resultados que han habido, bueno, en España, la implementación ha tenido un mayor desarrollo en las cirugías ortopédicas y traumatológicas, ¿ya? Y estudios muestran que eh, hubo una reducción significativa o se evidenció una disminución significativa de la tasa de transfusiones en estas cirugías. Además, también se evidenció que la hemoglobina preoperatoria mayor a 14 gramos decilitro disminuyó el riesgo de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a estas cirugías protésicas. ¿Ya? Y bueno, una iniciativa destacada es para tener, o sea, como adicional, una iniciativa destacada es el proyecto Evaluación del Manejo de Sangre del Paciente, o MAPBM, el cual proporcionó em, una evaluación comparativa de la implementación de, del- de la gestión de la sangre interhospitalario y así también facilitó herramientas de ayuda con respecto a la implementación del proyecto. Entonces, em, esta aplicación del MAPBM demostró beneficios concretos con respecto al tratamiento eh, preoperatorio, o sea, mostró beneficios concretos. Por ejemplo, se vio que el tratamiento preoperatorio de la anemia aumentó, la tasa de transfusión bajó y la estancia hospitalaria se redujo tras la implementación de la gestión de la sangre, del proyecto de gestión de la sangre. Y em, bueno, para finalizar, se espera que, bueno, que esta herramienta de la que estoy hablando, de la MAPBM, sea útil para las organizaciones de atención médica, no solo para medir las prácticas, sino también para implementar y garantizar el protocolo hospitalario, que los protocolos hospitalarios cumplan con las recomendaciones
mejorando así la seguridad y los resultados en los pacientes. Em, Eso, bueno, para concluir, entonces, se demostró que, como conclusión, como que este programa, el programa de la gestión de la sangre del paciente, mejoró resultados clínicos, optimizó recursos y también promovió ya un sistema más sostenible y equitativo. Eso principalmente. Ya, Francisca, para finalizar, quisiera hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que anexar una estrategia farmacológica a este plan del Patient Blood Management, ¿cuál sería, con qué medicamento y en qué pilar del PBM estaría? Mm, Francisca. sí, o sea, como estrategia farmacológica puede ser la misma profilaxis de la hemorragia digestiva alta. Estaría en el segundo pilar, que sería como evitar, em, em, bueno, era evitar pérdidas sanguíneas. Pero ¿con cuál medicamento? Es que Con no, el no, ácido tranexámico, por ejemplo. ya, ¿a ti te quedó claro todo el Patient Blood Management? Sí, Ya, perfecto. Ya, vamos a dejarlo por hoy acá. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas Chao. gracias. Chao, doctor.